Resonancia. Las relativamente pequeñas moléculas y las rápidas reacciones iónicas de la química inorgánica se habían mostrado relativamente fáciles de estudiar. Las complejas moléculas y lentas reacciones de la química orgánica eran mucho más difíciles de analizar. El átomo electrónico ofreció a los químicos orgánicos una nueva visión de su propio campo. A finales de la década de los 20, hombres como el químico inglés Christopher Ingold comenzaron a tratar de interpretar las reacciones orgánicas en términos de desplazamientos de electrones de un punto a otro dentro de una molécula. Durante el primer cuarto del siglo posterior al descubrimiento del electrón, se dio por sentada que la partícula era una esfera sólida y minúscula. Pero en 1923, Louis Victor aportó razones teóricas para considerar que los electrones poseían propiedades de características de una onda. Pauling desarrolló métodos que permitían tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de los electrones al considerar las reacciones orgánicas. Demostró que los electrones compartidos podían interpretarse como interacciones de onda. Las ondas electrónicas se apareaban reforzándose, resonando una con otra para formar una situación más estable, juntas que separadas. Esta teoría de la resonancia fue especialmente útil para establecer la estructura del benceno. La estructura del benceno es la de un hexágono con enlaces sencillos y dobles alternados. Pauling demostró que si los electrones se consideraban como formas ondulatorias, los electrones individuales no tenían que concebirse como reducidos a un solo punto, sino que podían extenderse difuminados en un área considerable. Aparte, quedaron clarificados otros puntos con la teoría de la resonancia. La resonancia también contribuía a explicar un grupo de compuestos extraños con los que se había topado la química a comienzos del siglo XX. Los químicos orgánicos empezaron a adquirir una visión bastante profunda de los distintos pasos que componían las reacciones orgánicas, el mecanismo de la reacción, en otras palabras. Pero las consideraciones sobre la resonancia no se limitaban a la química orgánica. Pauling sugirió que los átomos de un gas noble podían no ser tan resistentes a la formación de enlaces. A suficiente presión y con un átomo extremadamente reactivo como el átomo del flúor, podían formar compuestos. Poco después se formaron diversos compuestos de xenón con flúor y con oxígeno, así como 1 o 2 de radón y criptón. Vida media. En 1900, Crookes descubrió que los compuestos de uranio puro recién preparados eran solo débilmente radioactivos, pero que su radioactividad se reforzaba con el tiempo. En 1902, Rutherford y el químico inglés Frederick Sorey propusieron que cuando un átomo de uranio cedía a una partícula alfa, se convertía en un nuevo tipo de átomo, produciendo radiaciones más fuertes que las del propio uranio. Se descomponía a su vez, formando un tercer tipo de átomo. Según Boyle, esta transmutación del uranio en plomo podría hacer necesario considerar que el uranio no es un elemento, pero no es así. Como los elementos no son partículas realmente invisibles, tampoco tienen por qué ser totalmente invariables. Estudiando la velocidad de desintegración radiactiva, Rutherford demostró que, al cabo de un cierto periodo diferente para cada elemento, se ha desintegrado la mitad de cualquier cantidad dada de un cierto elemento radiactivo. Este periodo característico para cada tipo de sustancia radiactiva lo llamó Rutherford vida media. Tales extensiones de tiempo pueden determinarse contando el número de partículas alfa producidas por una masa determinada de uranio, cosa que hizo Rutherford a base de observar los pequeños relámpagos que producían al chocar contra una pantalla de sulfuro de zinc. Con esta información, pudo calcular fácilmente cuánto tiempo haría falta para que se desintegraran la mitad de los átomos de uranio presentes. Utilizando estas reglas como guía, los químicos pudieron obtener los detalles de varias series radiactivas.